Ok, como les decía, el día de hoy vamos a ir ya hacia la tercera semana de entrega, porque ya esta semana se entregan requerimientos, la semana que viene se entrega el wireframe o prototipo. Recuerden que la diferencia entre prototipo y wireframe es muy ligera, ¿no? Digamos que es la parte de interacción. Si la herramienta permite que manejemos, nos movamos hagamos algunas acciones en las páginas simuladas y naveguemos, ya eso se convierte en un prototipo, además de alta fidelidad, colores, etcétera. Y la de arriba, ya entonces empezamos con lo que es la parte de ya entrega del ICID, que incluye dos proyectos, incluye el proyecto propio de desarrollo y las pruebas que se incorporan, que tienen que ver que inicialmente son las pruebas unitarias y luego en un proyecto aparte las que restan, pues que podrían ser end-to-end, que podrían ser las de API. Generalmente las de rendimiento van en un producto aparte o en un proyecto aparte. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De toda el universo que existe de prueba, o vamos a refrescarlo porque estoy clara en que ustedes ya tienen bastantes conceptos, lo hemos estado recalcando de manera un poco más superficial. En ATI uno vimos algunos de forma más profunda. Entonces, hoy hablaremos de pruebas y sus tipos, pero nos vamos a enfocar en las pruebas manuales, que son como las pruebas de primera fase. Vamos a hacer referencia a algunos temas de pruebas no funcionales como para tener el contexto completo, pero esas la iremos profundizando a medida que avanzamos del contenido. Hablaremos de escenarios, casos de prueba, ciclos de prueba, reporte de box, regresión test y reporte de resultados. Regresión test es pruebas de regresión, ¿no? Aquí también tengo una acotación, ¿no? A veces utilizamos muchas mezclas de términos en español e inglés. Cuando hago esto es porque muchas veces en la práctica, en la realidad, se usa muchísimo más este término que o el test case o el regression test para lo que va a tratar de hacer es ponerle como los dos conceptos porque la idea es que ustedes también se familiaricen con los términos que más populares en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué son las pruebas de software? Sabemos que las pruebas de software son cruciales para asegurar requisitos específicos. Sabemos que existen diversos tipos de pruebas, unitarias, de sistema, pero al final el concepto general es que la ejecución implica identificar errores, que además también vamos a hacer una aclaratoria durante la clase. La diferencia entre errores, defectos y incidencias, pero que al final lo traducimos en eso, problemas que tiene de comportamientos no deseados. Ahora, un ciclo de vida de un software, vamos a refrescar que tiene una parte de análisis, diseño, codificación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Que esto puede ser con metodologías ágiles en ciclos mucho más cortos o puede ser en un ciclo de duración más larga en cada fase, como lo son las metodologías tradicionales como cascada. Él abarca todas esas partes y las pruebas se integran en el ciclo para asegurar la calidad del producto. No podemos dejar hablar de pruebas sin hablar de requisitos. Los requisitos, como vimos, se clasifican en funcionales que definen el comportamiento específico del sistema y no funcionales que describen atributos del sistema. Según la metodología, podríamos utilizar diferentes maneras de hablar de requisitos. Podríamos decir, bueno, vamos a definir user stories utilizando Scrum para definir nuestros requisitos. Y podríamos decir, vamos a usar slides de casos de uso para definir nuestros requisitos y existen otros métodos de comunicación de los requisitos. Vale acotar que hablamos también de que primero se define como un alcance global del producto cuando uno arma propuestas y luego va entonces puliendo estos requisitos o requerimientos, que es el concepto que se utiliza también muy común, requerimientos que se convierten en requisitos funcionales o no funcionales y que se van de alguna manera puliendo o refinando. Evidentemente, el impacto de las pruebas sobre esos requisitos tiene que ver con cómo esas características funcionales determinan o hacen que se comporte el software bajo diferentes condiciones, que esto lo vamos a entender luego como escenario. Las características no funcionales influyen en la satisfacción del cliente, pero en usabilidad general, y ahí está UX, está rendimiento.
está compatibilidad, entre otros aspectos que también vamos a enumerar más adelante. Es importante que tenemos que evaluar las características que contribuyen a la estabilidad y seguridad del sistema. Seguridad es un aspecto no funcional que a veces no está explícito dentro de los requisitos y que permitamos identificar cualquier fallo de manera rápida y antes de salir al productivo o a producción, como se llama acá. Entonces, existen pruebas funcionales como las pruebas de caja negra, pruebas de regresión, pruebas de integración y pruebas de sistemas, cada uno en su enfoque y asegura un funcionamiento correcto de software. Entonces, las cajas negras son las que que no necesito ver el código, la profundidad, son más de capa, más capas de afuera, ¿no? Las de regresión incluyen todo lo anterior, ¿no? Es como, y esto está muy asociado a estrategia. Las de integración es porque hablamos de más de un componente. Las end-to-end, por ejemplo, terminan siendo una prueba de integración y las pruebas de sistema realmente todas estas podrían ser pruebas de sistemas, pero estas tienen más foco hacia pruebas de aceptación, pruebas en tu end. Estas más pueden ir más hacia el lado de los componentes. Entonces, lo que es importante, así que, por ejemplo, una prueba unitaria es una prueba caja blanca. Una prueba de API podría ser una prueba de integración que se utiliza también en una prueba de regresión, que es una prueba de sistema. Una prueba de humo es una prueba de familiarización. Al igual que las exploratorias, una end-to-end puede incluir varias pruebas de integración y pruebas de API. La aceptación son pruebas del sistema asociadas a la aprobación del producto. Entonces, ahí lo que quiero que vean es que las pruebas pueden tener diferentes categorías. Una misma prueba puede tener diferentes categorías o tipos. Se puede clasificar de diferentes formas, ¿ok? Puede ser una misma prueba, puede tener o categorizarse en diferentes tipos, categorías de diferente naturaleza. Ahora, en las pruebas funcionales se evalúa si la característica de la aplicación funciona según lo especificado asociado al requerimiento. Esto también incluye, así como las anteriores, que son las de caja negra, de sistema, de integración. Verificar función también se puede hacer a través de verificar pruebas de interfaces de API u otros componentes del sistema para poder tener un resultado correcto en base a unas entradas específicas. Estas se centran en los requisitos. Y ahí hay un tema, ¿no? En la práctica o en la teoría se dice que los requisitos funcionales generan mis pruebas funcionales y se documentan de esa forma. Pero existen requisitos funcionales y no funcionales y también se pueden crear estos, ¿no? No es que por el hecho de que el rendimiento sea un requerimiento no funcional, no debamos documentarlo dentro de los requisitos. Entonces, típicamente se documentan los requisitos funcionales como primera parte del producto y luego, con el apoyo del equipo, en el caso de Scrum, y la parte técnica, como les decía, existen ya roles de product owner, technical product owner, se identifican los requisitos no funcionales para también ponerlos en consideración. Por ejemplo, entre los requisitos no funcionales, cuando creamos un wireframe, estamos creando un requisito no funcional porque estamos hablando de también incluyendo dentro del requisito funcional que incluye cómo opera el sistema, estamos incluyendo la usabilidad del aplicativo, ¿no? O los estándares de ese aplicativo. Eh, vale a contar, por ejemplo, si tenemos un formulario donde debemos crear los controles de forma correcta. eh, Podemos tener pruebas de regresión y pruebas de componente. Podemos validar la integridad del esquema, podemos validar, puede ser base para otras pruebas y tener documentación implícita de esas funcionalidades. Ahora, los no funcionales, como dijimos, se evalúan aspectos como rendimiento, seguridad, escalabilidad. Estas características son críticas para la satisfacción y usuario del éxito de software, pero no muchas veces no están 100% claras. Entonces, en el levantamiento es importante analizarlo como product owner, estadísticas de acceso, expectativas de uso, para poder tener claro elementos que nos sirven en el momento de evaluar características no funcionales de rendimiento que luego se casan con las pruebas. Veamos un mapa del tipo de pruebas, ¿no? Por aquí tenemos las pruebas funcionales
en resumen, nos dicen el qué hace la aplicación. ¿Ok? Los requerimientos funcionales nos dicen qué hace la aplicación y se casan con las pruebas funcionales. Las no funcionales nos dicen el cómo lo hace y se casan con las pruebas no funcionales. Y hablaremos ahorita de trazabilidad. Dentro de del software de testing o las pruebas de testing tenemos pruebas manuales donde no utilizamos herramientas de automatización y tenemos las automáticas que generalmente vienen acompañadas con ICID donde agendamos ese tipo de pruebas, aunque también podríamos utilizar, tenemos pruebas automáticas manuales, es decir, que corremos a mano, ¿no? Pero que están automatizadas con una herramienta. Las manuales son más del tipo que se ejecutan sin asistencia de software automatizadas. Y entre ellas tenemos, bueno, fíjense que, por ejemplo, las pruebas unitarias, que por ejemplo utilizamos JUnit o algún software que nos permita probar solamente de manera única una unidad de software, utilizan un software, ¿no? Pero si no la tenemos agendada, dejan de ser automáticas y la tenemos que ejecutar manual. Entonces, puedes tener una combinación entre manuales automáticas, aunque utilices software de prueba. Están las pruebas de sistema, donde vas probando de la aplicación como tal. Podría ser como en un tipo end-to-end, donde simulas escenarios completos de uso y verificas el flujo extremo. Estas end-to-end también pueden ser automatizadas. Están las exploratorias o de humo. Las de humo generalmente se usan cuando iniciamos la familiarización con el sistema. Justo después de cada compilación, tú entras para hacer un login para validar que, bueno, déjame ver, me metí a esto funciona, entré, hago clic aquí. Digamos, las de humo, tal cual como su nombre lo indica, son muy superfluas, ¿no? Son muy generales. Las exploratorias son más para familiarización. Tenemos las de API, que también necesitamos un software para hacerlas, como un Swagger el mismo JMeter sirve para hacer este tipo de pruebas con un solo hilo. Tenemos las pruebas de aceptación que las hace generalmente un usuario. En este papel, este rol es el que vamos a switchar en la última entrega, donde vamos a corroborar que se cumple el alcance y, y la parte de los requisitos definidos. Tenemos las pruebas de integración que validan, por ejemplo, una prueba de integración cuando agarramos y decimos, bueno, vamos a hacer una prueba en la cual el usuario esté logueado y digamos que ahí estamos incluyendo varios componentes, ¿ok? Entonces, una prueba de integración, em, a diferencia de una unitaria, intenta hacer hacer la prueba de comportamiento de varios componentes que se integran, como su palabra lo dice. Luego tenemos pruebas de seguridad que tienen que ver precisamente con eso, donde también tenemos herramientas para hacer este monitoreo al respecto, pruebas de rendimiento que hemos hablado de métricas y es una de las pruebas que se van a entregar como parte del producto, del proyecto, la de fiabilidad, mantenibilidad. El código review ayuda a manejar esto, las de portabilidad, donde vamos probando, por ejemplo, con diversos, por ejemplo, esto puede ir a nivel de dispositivo, en diferentes, en una PC, en un televisor inteligente y en un mobile, podemos hacer pruebas de que el aplicativo funciona en esas tres, en esos tres dispositivos o tipos de dispositivos y es portable de alguna manera, aunque también podemos hablar de portabilidad cuando hablamos de sistemas operativos, o podemos hablar o portabilidad cuando hablamos de un browser. Esto funciona en Firefox, pero también funciona en Chrome, pero también funciona en otro browser. Entonces, esas son de portabilidad, de usabilidad, como su nombre lo indica, de uso y compatibilidad. También tiene que estar un poco casado con el tema de portabilidad. Regáleme, a ver. Entonces, ¿dudas hasta este punto? Entonces, este resumen, bueno, esta es lámina de análisis para la prueba de parcial, digamos. Esto resume todo lo que vamos a ver dentro de esta segunda fase, ¿no? El foco que vamos a tener, aunque vamos a hacer el desarrollo de un software y pasamos por diseño y desarrollo,
La idea es que abarquemos algunas de estas pruebas en nuestro proyecto, que van a ser la de API, la de end-to-end y las de rendimiento, más las de aceptación. Vamos a abarcar tres qué y un cómo. ¿Ok? Entonces, bueno, y las de API podríamos casarlas con las de seguridad, pero eso lo vamos a ir definiendo en el alcance del proyecto. Ahora, el enfoque de las pruebas manuales. El enfoque de las pruebas manuales, sigo grabando, ¿cierto? Sí. Em, las pruebas manuales implican que los testes realicen pruebas manualmente en lugar de utilizar herramientas automatizadas. Este enfoque es esencial para evaluar experiencia de usuario y permite una exploración más profunda de la funcionalidad del software, así como la detección de problemas que pueden pasar desapercibidos en las pruebas automáticas. Vale acotar. Generalmente en los equipos de desarrollo tenemos como tester, o bueno, las empresas, las grandes empresas tienen un grupo de probadores. Tester significa probadores que tienen menor experiencia, que son las que hacen las pruebas de humo y de exploración, apoyados por un líder de QA, que es el que arma los casos de prueba. Entonces, las pruebas automáticas tienen un costo automatizadas porque implican desarrollo, mientras que las manuales puede ser un usuario cualesquiera, y eso incluye las de aceptación o de sistema que va con conocimiento mínimo de uso, incluso a veces implica buscar personas que tengan poca base técnica para poder evaluar que la usabilidad es la adecuada. Eso permite que si menos sabes del uso del sistema y pruebas un sistema, eso va a ayudar a identificar que tu sistema es sumamente intuitivo. Pero en ese caso son pruebas que son totalmente manuales, que no se repiten cada vez que un ciclo. Entonces, por eso es que son como las primeras, las que se hacen con tester. Luego de ello, tienen las que son ya automatizadas y para ello necesitamos evaluar una estrategia de pruebas. Una estrategia de pruebas abarca planificación, diseño, ejecución. Eso se genera un documento que se llama los planes de prueba e incluye el establecimiento de criterios de entrada y salida, buenas prácticas de creación de los casos de prueba, priorización de las pruebas, el riesgo, la frecuencia y son estrategias clave para maximizar la actividad de los procesos de prueba. Dentro de las estrategias de prueba, tú puedes tener diferentes enfoques. Por ejemplo, tú podrías agarrar y decir, bueno, voy a hacer un plan de prueba basado en los riesgos. ¿Ok? En ese sentido, la metodología prioriza las pruebas de función de nivel de riesgo. En cada componente presente, los elementos más críticos, más propensos a fallo, son los probados primero y optimizados al usar el tiempo y los recursos. ¿Ok? Em, ¿Se entiende qué significa planificar en base a un riesgo? A ver, alguien que me diga qué podría ser decir voy a planificar en base a un riesgo. Me puse mute. A ver, nadie por allí. Bueno, pues, a ver. Sí, sé que un componente entre falla y puede ser que tipo cuando falla el producto se testea primero. Ajá, por ejemplo, un riesgo, digamos, sí, más que estar pendiente de que si falla o no, se establece que hay un riesgo, por ejemplo, que tumben un servicio súper importante para la app. Ajá, eso sí, ese sí es un buen ejemplo. Por ejemplo, em, ¿cuál sería en un sistema de facturación el riesgo más importante? Que no pueda facturar. Entonces tú le das prioridad a la parte de la facturación versus la de creación de un cliente o la de creación de un producto. Entonces, en base a tu negocio, estableces cuál es la prioridad. Tal cual lo que comenta por allí Diego, gracias.
Si, por ejemplo, hay un servicio en un sistema de facturación, tú tienes un PayPal o tienes un servicio de pago por tarjeta de crédito que es de terceros, tú deberías poder hacer pruebas priorizadas sobre ese componente en base a un elemento de riesgo de que eso no esté disponible y qué acción tomas en el sistema. ¿Ok? En ese sentido, los requisitos de prueba, los requisitos de la prueba están casados, casados totalmente. Para poder establecer casos de pruebas efectivos, se asegura que las pruebas cubran las expectativas del cliente y permitan la detección, tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. En toda prueba es importante llevar la documentación y el seguimiento, puesto que son esos procesos, incluye la creación de planes de prueba, casos de prueba y documentación de resultados. Son los tres hitos más importantes de los casos de prueba. ¿De dónde nace? De las pruebas. ¿De dónde nacen? De los requisitos. Un requisito me hace plantear un plan de pruebas con estrategia y luego de ello los casos de prueba. Estos casos de prueba generan ciclos de prueba y luego la documentación de resultados que incluye la parte de los bugs que también vamos a ver hoy. Vale acotar que los planes de prueba generalmente se entregan al inicio del proyecto, dentro de la propuesta. Como, bueno, mi estrategia van a ser una prueba de regresión por sprint, pruebas de rendimiento en el sprint quinto, digamos, uno establece como esos tiempos. Por eso, la planificación que yo les pasé a nivel de distribución de tareas, aunque no está a nivel del sprint, las actividades está en la clase de definición de casos de uso, cuáles son los hitos de las pruebas que vamos a tener dentro del DORDOD, que es el Definition of Done, Definition of Ready. Entonces, eso, con esos parámetros ya tú puedes definir un plan de prueba. En el ejercicio que vamos a hacer nosotros acá en nuestro proyecto va a ser al revés. ¿Por qué? Porque aún no tenemos todo el conocimiento de cada tipo de prueba al detalle. Entonces, primero vamos a hacer, analizar todos esos tipos de pruebas y luego, con ingeniería inversa, a reverse, vamos a hacer el plan de prueba. La idea es entonces mantener esa documentación y tener cuidado con las debilidades que pueden tener las pruebas, porque si omitimos pruebas, si no tenemos una cobertura completa, si no entendimos bien los requisitos, entonces el enfoque de las pruebas puede ser inadecuado. La falta de comunicación entre equipos de desarrollo y el equipo de testing o el equipo de desarrollo y el equipo de UX a nivel de lo que es el diseño puede resultar la detección tardía de los defectos. Em, por tanto, la educación continua del equipo a nivel de las pruebas, la implementación de las buenas prácticas, la utilización de herramientas de automatización donde sea apropiado. No siempre debería formar parte de la estrategia. A veces es más costoso automatizar que hacer pruebas manuales. Establecer ciclos de revisión y retroalimentación, la rotación entre los integrantes del equipo de QA fortalece la calidad y la eficacia de del producto y de los procesos de prueba. ¿Ok? Entonces, son temas a tomar en consideración. ¿Cómo diseñamos una prueba? Un diseño de prueba efectivo implica entender los requisitos del usuario, definir los objetivos, tener claros para cada prueba el desarrollo de escenarios, situaciones reales. Digamos, nosotros vamos, por ejemplo, en una prueba de rendimiento, no vamos a decir, no, vamos a captar 1 millón de usuarios cuando nuestra estadística de acceso al sistema máximo llega a 100 usuarios. Eso no tiene sentido. O vamos a hacer una prueba donde, lo que estaba diciendo ahorita, donde, bueno, vamos a probar la facturación, pero sin que haya pago. Entonces, ya va, pero ¿cómo haces una facturación sin pago? Digamos, el core de esa área es el cobro a través de un tercero. Entonces, allí es donde hay que tener pruebas que tengan un diseño que se adecue a las necesidades y los requisitos. Vamos entonces a hacer planes de prueba donde se planifica la ejecución de la prueba, que implica hacer cronogramas de recursos. Cuando hablamos de recursos, es el talento humano, son las personas, son los integrantes del equipo que van a ejecutar esas pruebas. Se deben tener en cuenta las pruebas a realizar, el cuándo, el quién y el responsable de cada uno. Y un enfoque bien organizado garantiza que la cobertura sea la adecuada y el uso eficiente del tiempo. Es decir, un plan de prueba, que es lo que vamos a pedir al final de toda la materia, el plan de prueba
que se van a percatar que un plan de prueba termina siendo como un template, como aunque hay que hacer personalizaciones según cada proyecto, siempre tiene como hitos similares. Una información general, objetivos del plan de prueba, el alcance de la prueba, la estrategia de la prueba, los criterios de entrada-salida, los casos de prueba, que estos generalmente se van haciendo en las metodologías ágiles a medida que va avanzando el proyecto por cada feature, por cada funcionalidad, ambientes de prueba que debemos tener garantizados porque tenemos el ambiente de desarrollo, el ambiente para hacer las pruebas y el ambiente para luego hacer las pruebas de aceptación y finalmente producción. Entonces, estos ambientes deben estar bien definidos. Los roles y la responsabilidad para poder entonces establecer quién va a ser el que hace el release note, quién va a hacer mis informes de entrega, quién va a hacer la publicación de la versión. Las pruebas implican una cantidad de procesos importante dentro de lo que es el desarrollo del software. Adicionalmente a la gestión de defectos, que solo luego de resolver los más críticos deberíamos y establecer los riesgos supuestos, es que podríamos sacar el sistema productivo. Un ejemplo de un plan de prueba, fíjense, aquí tiene pruebas de interfaz, verificación de test, validación de test. Aquí está la descripción a a grandes rasgos de la prueba. Luego, los criterios de aceptación. ¿Quién va a ser el equipo? Fíjense que se identifica quién y la fecha, schedule, el calendario. Además, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo van a ser definición de nuestros ambientes para hacer las pruebas. Porque una prueba de rendimiento tiene prestaciones o características diferentes que es lo de una prueba de aceptación. Una prueba de aceptación podría ser solamente el instalo en la app o le doy el acceso a la página web, a las páginas web, a los componentes, a mi usuario final para que haga sus pruebas en un entorno con una data dummy, con una data de prueba, versus en un ambiente de certificación con pruebas de rendimiento, tendría que tener la aplicación y nodos que emulen a esos usuarios. Entonces, dependiendo de las características de la prueba, hay que establecer ciertas estrategias, documentación y pasos. Un otro ejemplo de planes de prueba, bueno, fíjense que este plan de prueba es un documento que tiene más de 50 páginas, donde tiene los objetivos, los documentos relacionados, los alcances, el entorno de configuración y la estrategia, ¿no? Escenarios de las pruebas y orden de ejecución de las pruebas. Por acá hay otro ejemplo donde hablamos de un módulo de sistema con un objetivo de la prueba específico, un detalle del orden de ejecución y la responsabilidad de la prueba. Eh, Hay diversos formatos, hay diferentes formas de armarlo y dependiendo del proyecto, cada cual tiene ciertos templates o estándares dentro de la organización. Ahora bien, para esto se puede uno apoyar en diferentes herramientas como hemos mencionado en otras oportunidades, JMeter, Selenium, TestRail y veremos un poco más esto al detalle. En las mejores prácticas asociadas a las pruebas o de la creación de un documento em, de, de plan de prueba, la integración de pruebas en el ciclo y la vía de desarrollo, la colaboración entre el equipo y el desarrollo de calidad, comunicar los resultados y aprender de los errores también es fundamental, que fue lo que dijimos previamente. Las pruebas deben tener un entorno en el cual se apliquen las mejores prácticas, además de herramientas bien analizadas para poder desarrollarlas de maneras adecuadas. La comunicación es fundamental en las pruebas. Y vamos a los escenarios. ¿Qué son los escenarios? Los escenarios son diseñarlos, así como diseñamos interfaces, diseñamos código, tenemos el diseño de escenario. ¿Qué son los escenarios en las pruebas? Son crear situaciones que reflejen cómo se usará el software en la realidad. Estos escenarios deben ser diversos e incluir diferentes condiciones de uso, posibles errores que los usuarios podrían encontrar. Un buen diseño maximiza la cobertura de prueba y asegura que todos los aspectos importantes del software se evalúen correctamente. Y con esto me refiero al hecho de
Lo que acabamos de decir es ejemplo. No voy a probar hacer una automatización con 1 millón de usuarios cuando tengo 100 usuarios. Yo debería hacer escenarios en los cuales se cumplan ciertas reglas de la realidad. Si, por ejemplo, mi aplicación está regionalizada, no voy a hacer pruebas solamente con una de las regiones cuando la distribución es que en cada punto de venta, hablando de un sistema ficticio de ventas, en cada estado, en la capital, hay al menos 1.000 transacciones diarias. Si yo pruebo todas esas transacciones sobre solamente ciudad capital, entonces ya me estoy yendo fuera de un escenario real. Entonces, la idea en los escenarios es ubicar escenarios reales que nos ponen las condiciones de uso. Además, típico, por ejemplo, un sistema que maneja tasas de cambio o un sistema que maneja multidioma. Nosotros debemos hacer pruebas como, y si el usuario no selecciona el idioma, y si el usuario se equivoca de la tasa de cambio, debemos también a asegurarnos de aspectos que sean los flujos de fallo o los flujos, no el camino feliz como se llama o como se conoce muy popularmente, el camino feliz donde siempre el sistema va por el deber ser, sino esos espacios donde el usuario puede equivocarse. Es decir, un buen tester debe, nosotros llamábamos, le bautizábamos a una compañera, debe ser clialegre, que de repente se mete por un camino que no es el que está estipulado en el flujo normal del sistema. Modo de que en esos escenarios podamos validar también flujos de fallo. La ejecución de los escenarios y pruebas en el proceso se lleva a cabo esas pruebas que se diseñan. Esto incluye la configuración del entorno, la ejecución de esos casos de prueba y la recuperación de casos. Los casos de prueba son la instanciación de esos escenarios. Ahí luego definimos estos casos de pruebas con ciertos parámetros que nos van a permitir entonces la ejecución para poder hacer la validación de nuestro sistema. Y por supuesto, ahí va a existir como ya lo dijimos antes, un matrimonio entre lo que es el requisito y ese caso de prueba, que lo llamamos trazabilidad, ese vínculo que existe entre el requisito y la prueba es importantísimo puesto que nos ayuda a validar el cumplimiento y la cobertura de las pruebas. Se establece en esa relación de trazabilidad, nos permite confirmar que estamos tomando en consideración todos los requisitos definidos por el cliente y cubrir sus expectativas, puesto que además nos aseguran que la prueba sea relevante y eficiente. La trazabilidad del requisito es el proceso de rastrear cada requisito a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Esto incluye verificar cada requisito, que al menos cada requisito tenga una prueba para asociada. La trazabilidad efectiva es la clave para asegurar que se cumple el compromiso con el cliente. En español, el término correcto es trazabilidad, aunque trazabilidad también se escucha ocasionalmente y es lo más popular. La trazabilidad demuestra que hay una validación del proyecto incorporándose incorporando la matriz de trazabilidad, se permite mostrar de forma instantánea los requisitos de cada prueba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un test case que este es el requisito uno, requisito 2. Entonces, un test case, como lo vemos, que es un escenario, tiene un título que es un escenario, puede incluir pruebas que asocian a diversos requisitos. Un ejemplo para hacer un caso de prueba donde vamos a hacer la facturación de un usuario que tiene fallo en su tarjeta de crédito, nosotros tenemos que hacer un proceso de login que podría ser el requisito número uno. Podríamos entonces tener el requisito número 2, que es la facturación como tal, y podríamos tener un requisito número 3, que es validar en los flujos de errores un mensaje estándar de no estás logueado, por un ejemplo. Entonces, al validar un test case tenga un escenario que cubre diferentes requisitos, entonces, basado en eso, tenemos la trazabilidad en la relación de un
requisito versus un caso de prueba. Los casos de prueba es un conjunto, digamos, ya lo tenemos como un concepto general, pero yendo al detalle, es un conjunto de condiciones específicas, variables en las cuales el probador determina si la aplicación satisface el requerimiento. Y ahí es donde hablamos también, lo casamos con los escenarios de prueba. ¿Por qué? Porque un caso de prueba debe tener las precondiciones establecidas según ese escenario. Incluye entradas, procedimientos y un resultado esperado, que luego, cuando ejecutamos la prueba, que es la instanciación de un caso de prueba, nos va a dar un resultado obtenido, que si no cumple con las características del esperado, se convierte en un bug o una incidencia. Los atributos de los casos de prueba, o test case, como son llamados más popularmente, son esenciales en identificación, así como tenemos los criterios de aceptación para un user history, y un user history tiene unos atributos o características. Los casos de pruebas de igual forma manejan un identificador único, descripción, precondiciones, los pasos a seguir, el paso a paso, las entradas y los resultados de salida y las postcondiciones. Cada uno de estos elementos debe garantizarse dentro de un caso de prueba para que sea ejecutado correctamente y la comunicación sea idónea. Muchas veces el diseño de los casos de prueba lo hace un quality assurer, una persona que se hace el aseguramiento de calidad, un analista de seguridad, y los prueban tester, es decir, el tester termina siendo un usuario mecánico que lee ciertas instrucciones para la ejecución. Entonces, la documentación de los casos de prueba y que todos sus atributos y elementos estén bien específicos resulta importantísimo para que se cumplan las condiciones de la ejecución de un ciclo de prueba, donde un ciclo de prueba, lo veremos también más al detalle, es la combinación de varios casos de prueba. Ejemplos de casos de prueba, por ejemplo, un caso de prueba funcional podría ser, vamos a verificar la funcionalidad de un botón de inicio de sesión. Ahí debemos incluir paso a paso el navegar a la página de inicio, ingresar las credenciales y verificar si se redirige a la página del perfil. Se espera que el acceso sea exitoso si las credenciales son correctas. Entonces, nótese que en ese caso estamos dando un paso a paso, un resultado esperado de una prueba funcional. En este caso es un ejemplo de prueba funcional donde tenemos las características generales y debemos tener un escenario identificado y un entorno definido. Y aquí podemos también incluir el concepto de data de prueba, preparar la prueba para esto, porque si necesitamos ingresar datos, necesitamos tener un pool de prueba tanto para el caso OK como el caso no OK. Y aquí, bueno, aquí vale la pena recalcar que las pruebas funcionales se centran nuevamente, refrescarlo, en verificar que el software cumple con los requisitos funcionales especificados, pero que nosotros debemos evaluar el comportamiento del sistema, asegurando que funcione como se espera también para los casos no esperados, porque probablemente nuestro requisito inicial funcional va a indicar que un usuario haga el login, pero los flujos alternos pueden no estar específicos y son temas que se tienen que revisar durante la planificación. Ahora, un ejemplo de una no funcional, evaluar el rendimiento de una carga. Y fíjense que aquí aplica de manera simultánea el usuario accedió al sistema. Pero además aquí tenemos métricas, 2 segundos, 100 usuarios, y eso es importante evaluarlo en una prueba no funcional, tener las métricas para evaluar el rendimiento de un software bajo diferentes cargas de trabajo. Estas pruebas pueden ser de estrés, de escalabilidad y siguen siendo no funcionales, pero generalmente son automatizadas para poder simular, aunque bueno, hay casos en que se agenda o calendariza un grupo grande de personas. Incluso ustedes podrían decir, bueno, la primera prueba no funcional de rendimiento es que los 6 integrantes del equipo vamos a probar el sistema a la vez. Entonces ya eso es un primer nivel de prueba de rendimiento. Un caso de prueba, como les decía, tiene unas plantillas, un número de proyecto, la página por ejemplo, puedes tener la página o número dentro de un documento de la plantilla, el caso o nombre del caso, la ejecución
cuando vas a ya instanciar que estás ejecutando el ciclo de prueba, el estado de la prueba, si pasó o no pasó. Puedes tener unidad bajo prueba, el nivel o el código, la función que estás probando, el requisito, quién lo definió, quién lo ejecutó, que esto va a ser un QA, un analista de pruebas, y esto puede ser un tester, un probador, la descripción, la configuración de la prueba y los pasos de acción y el resultado esperado y pasado fallido, que puede ser un estatus. Entonces, nótese que un caso de prueba puede tener en una plantilla diferentes acciones donde hay varios pasos y que varios de ellos pueden generar bug. Por ejemplo, yo puedo entrar a la página y revisar la interfaz y darse cuenta que el botón no cumple la interfaz, pero sí me logué y continúo con mi prueba. El resultado esperado era que la interfaz fuera azul o que tuviera el branding específico que se definió, pero ese no fue, pero puedo continuar con la prueba. Hay casos en los cuales, bueno, hice login, pero entonces cuando puse un usuario que no funciona, igual me dejó entrar aunque la clave era inválida. Entonces no es pasado, pero un paso el que hice login y puse los datos funcionó, pero cuando hizo la validación no funcionó correctamente. O viceversa, no me dejó loguearme aunque tengo la clave adecuada. Entonces ahí, en ese punto ya el pasado fallido es fallido, pero me bloquea la prueba completa. Entonces pueden haber varios bots asociados a un caso de prueba. ¿Ok? Varias instanciaciones, porque puede este mismo caso de prueba ejecutarse varias veces. Esta una plantilla manual en Word. En el caso de herramientas como Jira, lo vamos a ver más a profundidad al futuro. ¿Cuáles son las importancias de los casos de prueba, los test case? Por supuesto que son fundamentales para asegurar la calidad, permiten el desarrollo de identificar errores, fallas, incidencias, defectos del producto que validan la funcionalidad y aseguran que el producto cumpla con las expectativas del cliente. ¿Qué tipo? Ah, bueno, también hay que acotar que por tipo de prueba, así como tenemos que manejar un escenario de prueba y un entorno de prueba, los escenarios también pueden estar casados con los tipos de aplicaciones o los dispositivos y asociados a la compatibilidad que vimos como tipo de prueba. Porque no es lo mismo probar una aplicación mobile que una aplicación web y de escritorio o una aplicación en un televisor inteligente que tiene una pantalla más grande. La interoperatividad entre navegadores y condiciones de red pueden ser críticas. Las aplicaciones de escritorio, la compatibilidad del sistema operativo juega un papel importante. Entonces allí hablamos de que existen características de escenarios dentro de mis casos de prueba, mis test case, que son relevantes para definir mis pruebas. Ahora, ciclos de prueba. Bueno, los ciclos de prueba son etapas en los procesos de desarrollo que permiten verificar y validar que el producto cumpla los requisitos. Tenemos que un ciclo de prueba puede estar compuesto por varios test cases, por varios casos de prueba. En el caso de STQB, ellos hablan del modelo B, que el modelo B es el desarrollo de software más utilizado, donde el testing se va manejando en dos ramas paralelas que apuntan a diferentes niveles. Tenemos el código y empezamos con las especificaciones de componentes y de eso hacemos pruebas unitarias. Luego tenemos el diseño del sistema y de eso hacemos pruebas de componentes. Luego tenemos el diseño de funciones del sistema y podemos hacer pruebas de sistema, que estas podrían ser las end-to-end. Luego tenemos la definición de los requerimientos que se hace al inicio del proyecto, pero se revisitan cuando ya tengo el código y el producto funcionando para hacer las pruebas de aceptación. Estas son las cuatro tipos de pruebas que vamos a intentar nosotros implementar dentro de nuestro proyecto. Las unitarias, las de componentes que pueden ser automatizadas a través de API, las de sistemas que podrían ser automatizadas a través de un end-to-end y las de aceptación que son las propias de ya la verificación que van a ser nuestros diseñadores, quienes se convierten en diseñadores, que son ustedes mismos, ¿no? Para definir si se cumplen los requerimientos a nivel de la interfaz. El testing en cada interacción va a ir siendo mayor según vayamos corriendo las pruebas de regresión. Es decir, nosotros podemos tener pruebas unitarias de un componente, de un módulo, luego tener un siguiente módulo y a medida que se van sumando módulos, las pruebas unitarias del primer módulo pasan a ser de regresión. Siguen siendo unitarias, pero son de regresión, que era a lo que me refería
con el hecho de que la tipificación de una prueba puede tener varias naturalezas o categorías. En este modelo se provee una forma de trabajar tal que el cliente pueda tener salidas de una manera más rápida, porque también se trabaja con metodologías ágiles. Y dentro de un plan de prueba deberíamos entonces hacer la consideración de todo este tipo de pruebas en diferentes momentos, en diferentes sprints, según la madurez del producto. Las funcionalidades críticas pueden ser desarrolladas en las primeras iteraciones y ahí me refiero a como es mi planteamiento, ustedes lo van a ver en el backlog, en el review del viernes, donde aunque alguien esté trabajando con la parte de definición de requerimientos y la interfaz, el área de diseño, se pueden ir desarrollando temas de backend o temas de definición de nuestro entorno, ¿verdad? Para lograr que cuando vayamos avanzando en el diseño, ya tengamos el back montado, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando aplicamos esto, el costo de desarrollo se va dividiendo en pequeños proyectos que implican una inversión inicial menor porque se va manejando componente a componente. Un ejemplo de un ciclo de prueba. Se elaboran los planes de prueba, inicio de proyecto, se entrega al equipo de desarrollo en paralelo, mientras cuando existe suficiente personal, se va diseñando mis casos de prueba, los casos de prueba se refinan. Si hay no conformidad, que son después que ya se entrega la aplicación desarrollada, se hace la ejecución del plan de prueba. Los casos de uso que pueden estar casados a un caso o un ciclo de prueba, un ciclo de prueba puede estar casado a un caso de uso o puede estar casado a un user history. Y se aplica la lista de chequeo, las pruebas se realizan, se hace un informe final con el expediente y se archiva el expediente. Las no conformidades se convierten en bug. Un caso de prueba unitario, por ejemplo, son pruebas que se verifica el comportamiento de un código. Si una función se quiebra, porque cuando hagamos el despliegue no funciona, que esas son ya pruebas automatizadas iniciales a lo que son los casos de prueba. Entonces, no sube el producto para que llegue al equipo de QA, pero ya si pasamos esa fase de pruebas unitarias, entonces ya tenemos casos de prueba de usuario, lo que se llaman casos de case user testing, ¿no? Los test case. Y un ciclo de prueba organiza o define la combinación de varios casos de prueba, ¿ok? Y se va manejando de manera paralela el desarrollo, es decir, las pruebas que se pueden ir desarrollando unitarias versus el diseño de un caso de uso, ¿ok? Otro ejemplo por acá, se ejecuta un caso de prueba, ¿existe error? No, entonces, ¿existe un caso de prueba por evaluar? No, entonces cerramos el ciclo. Si existe error, sí, se registra la no conformidad, se adjuntan las imágenes. Ah, eso es importante. Al hacer un ciclo de prueba, bueno, lo vamos a ver más a profundidad ahorita cuando veamos lo de los bugs, se definen ciertos criterios para poder registrar la no conformidad. Y eso incluye imágenes, en qué ambiente, con qué datos. Hay que dar todo el detalle posible para que cuando esto llegue otra vez a la revisión por el equipo de desarrolladores, pueda ser resuelto de manera ágil, ¿no? Se asocia al CP en ejecución. Entonces, el caso de prueba se asocia al ciclo de prueba de ejecución porque ya fue ejecutado. Se almacenan las no conformidades y se gestionan. Entonces, esto habla de cómo un ciclo de prueba está casado con un caso de prueba y con las no conformidades. Aunque, por ejemplo, en el caso de Jira, uno arma primero el ciclo de prueba con diferentes casos de pruebas ya armados. Ahora, existen tipos de pruebas diferentes, cada uno con un enfoque específico. Las pruebas unitarias se centran en componentes individuales, mientras que las pruebas de integración verifican la interacción, mientras las pruebas de sistema evalúan el comportamiento de aceptación. En el caso de las pruebas unitarias, por ejemplo, se puede definir ciclos de prueba
basado en el desarrollo de esas pruebas que han hecho los desarrolladores, casándose en la IC/ID, en la integración continua y el despliegue continuo, para tener un informe de esas pruebas unitarias y manejar la cobertura. Con herramientas como Sonar, tú puedes decir cuál es esa cobertura. Entonces, eso también forma parte de un ciclo, aunque no lo haga un testeador o no lo haga una persona de control de calidad. Las versiones. Eh, Esto también es relevante porque las versiones se casan con los ciclos de prueba. Uno, en desarrollos ágiles hay versiones en ciclos pequeños o pueden ser, establecerse por MVP o pueden establecerse por snapshot o sprint. Regálame un segundito para stop. Record. Ok. Entonces, tenemos el concepto de versión, lo pusieron en su plan en su estrategia de manejo de ramas. Un ciclo de pruebas está estrechamente relacionado con una versión, porque cada vez que sale una versión, nosotros deberíamos, o cada versión debería estar casada con al menos un ciclo de prueba. Puedes tener varios ciclos. De hecho, en la práctica se estila tener, cuando hay integración continua, tener versiones snapshot que se prueban de manera automática, que se hacen una versión diaria. Cuando ya al final del sprint sale la versión, o bueno, podrías determinar que una versión sale en 3 sprints, por decir algo. Y ese es mi MVP, porque ya tengo el módulo completo. Hice en mi primer sprint el back, en el segundo el front, en el tercero las pruebas de integración, todas las pruebas y salió mi versión. Entonces es una versión estable MVP 1. Pero podrías hablar de versiones diarias, snapshot, versión del día 1, snapshot, versión del día 2, donde solo estás haciendo los avances del código y la verificación, o una versión por sprint, versión sprint 1 que hace el primer entregable. Y cada una de ellas tiene ciclos de prueba que se corren contra esa versión. ¿Por qué es tan importante? Porque puede que los resultados de un ciclo de prueba que yo corrí, el mismo ciclo de prueba en la versión 3 no es igual al de la versión 1 porque en este componente habían algunas fallas, encontré algunos problemas, o ya en la versión 2 se metieron los fix a ese problema. Entonces, fíjense que las versiones están casadas con la planificación de mi MVP, con la planificación de mis sprint y con el reporte de los bugs que tenga y los fix y con las ramas. De hecho, el Git maneja lo que son los tab version, los tab que se utilizan para manejar tab version. Y es una de las recomendaciones que yo les hacía en AT1 y me parece que casi nadie siguió ese lineamiento, que la idea es que en esta experiencia de proyecto sí lo vayamos a poner en práctica, porque en la calle es fundamental, básico y se utiliza en todos los procesos para mantener la calidad y el seguimiento de mi producto de software. Entonces, la calidad de software se realiza en ciclos de pruebas efectivos, impacta positivamente la calidad de software, permite identificar, corregir errores. Y bueno, repito, aquí se utiliza la palabra errores, pero en certificaciones formales de calidad se le llama defectos. Antes que el software sea lanzado al mercado, un ciclo de pruebas sólido contribuye a un software más robusto y confiable, lo que a su vez aumenta la satisfacción del usuario. Entonces, llegamos al reporte de Bob, ¿no? De lo que son los errores, defectos, problemas, incidencias. Van a encontrarlo como sinónimos, aunque en la práctica, digamos, en la práctica lo van a encontrar como sinónimo, aunque en la teoría no lo son. Sobre todo cuando hablamos de certificaciones formales. Un reporte de Bob es un documento que contiene información detallada sobre un error, un defecto encontrado en una aplicación o sistema. Su objetivo principal es comunicar al equipo de desarrollo la existencia de un problema para que esté corregido. Un bug debe contener información sobre cuál es el proyecto, la aplicación, la fecha del reporte, bueno, por ejemplo, aquí hereda la información del producto y debe generarme, mira, cuántas pruebas ejecuté, cuántas pasadas, cuáles son fallidas. Fíjense que aquí, por ejemplo, a nivel de los test case tenemos la descripción del caso, validar login, login error, agregar texto aquí. Este es un template.
donde tienes una fecha, identifica si pasó o no pasó, la responsabilidad de quién fue el que desarrolló ese módulo, quién fue el tester y el comentario con la descripción y información adicional. En Jira hay parámetros para esto, hay una herramienta que se llama Sepli, que la vamos a trabajar en la semana de arriba, donde vamos a hacer el reporte de Bob y es la idea, ¿no? Que hagamos un ciclo completo donde podamos encontrar detalles de verificación, porque ahí vamos a hablar de la falacia de los sistemas perfectos, que es uno de los elementos del decanato de STQB y podremos observarlo. Fíjense que aquí al final lo que necesitamos es tener un reporte de cuántas fallas bloqueantes o no bloqueantes tenemos a nivel de mi software y los tiempos en que se ejecutaron esas pruebas. Esto forma parte del plan de pruebas cuando decimos, bueno, ¿cuántos ciclos de pruebas vamos a ejecutar? Estos son los resultados. ¿Cuál es la importancia de un reporte de bug? Bueno, son cruciales para permitir el mantenimiento y las mejoras del software. Nos dicen eso está funcionando, no está funcionando, podemos salir a producción, no podemos salir a producción. Identificar los problemas que afectan la funcionalidad, la experiencia del usuario y la seguridad. Este es otro ejemplo de un bug tracking o un tracking de errores donde tenemos en el backlog podemos dejar cuestiones de issues que no son bloqueantes. Dentro de mi sprint deberíamos colear, subir, validar, verificar que los bugs que estén corriendo, que sean bloqueantes del desarrollo que voy a entregar en el cierre de sprint, sean resueltos, aunque en la práctica siempre se categorizan y generalmente los daily se presentan. Encontramos este bug de esta entrega o a veces incluso sucede que sale se cierra un sprint y como el módulo, el componente que se desarrolló era tan grande, el siguiente sprint es que se hacen las pruebas. Y allí es que se empiezan a trabajar en la resolución de bug. Pero lo importante es que puedes identificar si son críticos, si son importantes, si son de importancia baja, si son low, si son high, digamos, una categorización que nos va a decir cuál es la prioridad para la resolución de esos bugs. ¿Qué tipos de bots pueden incluirse dentro de un backlog, dentro de un ciclo de testing o se generan a través de la ejecución de un ciclo de prueba? Y que vimos que están asociados pueden ser varios asociados a un mismo caso de prueba. Bueno, pueden ser incidencias de funcionalidad, de rendimiento, de seguridad, de interfaz. Cada tipo requiere un enfoque diferente para su solución. ¿Cómo debe estar definido o cuáles son los atributos, la descripción de un bug? Una descripción debe ser clara, concisa, debe incluir lo que se esperaba que sucediera y lo que sucedió. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Cuando tú haces un caso de prueba, realmente tú instancias ese caso de prueba en la ejecución y luego el resultado esperado no es igual al resultado obtenido y eso es lo que se convierte en un bug. Lo que ayudará al desarrollador a entender el problema es toda la especificación del escenario y los detalles del mismo. Entonces, aquí hay un ejemplo en Jira. Fíjense que este es un tipo Bob, la prioridad es alta, ya este está cerrado, está done, pero tenía unos pasos, un step, de ese step que es, mira, abro esto, ubico esto, el resultado esperado y el resultado obtenido. Aquí ya está incorrect unit price, pero cuando ponemos esto que está en done, significa que debo hacer un retesting de este caso, volver a ejecutarlo y la situación actual termina o el resultado obtenido cambia al resultado esperado. Entonces ahí es donde casamos un bug a diferentes ciclos de prueba. ¿Ok? Y ahí están los links que también están por ahí referenciados cuando dividimos un requisito en varios. Bueno, eso también funciona con la herramienta Jira para tener el tracking de la resolución del bug. Los pasos de reproducción, bueno, se deben incluir pasos detallados para reproducir el bot y eso es esencial porque como si no lo reproduce el desarrollador. No saben cuántas veces en la vida he escuchado la frase, eso no me pasa a mí, eso no pasa en mi ambiente y bueno, eso es súper importante que el tester, el QA, puedan dar a asegurar al equipo de desarrollo que pueda replicar el problema. Por eso también cosas como Docker, el entorno montado de Docker, donde tenemos toda la configuración replicada, ha ayudado
a que esos problemas disminuyan a nivel de que las condiciones y el entorno no sean los adecuados. Sin embargo, sigue siendo fundamental que demos cada uno de esos detalles en al equipo de desarrollo, la data con que se prueba, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos a entornos y condiciones. Es importante detallar el entorno donde se controla el bug, incluyendo el sistema operativo, la versión que aplica, que aquí volvemos al tema de la versión del aplicativo, la versión de mi browser, la versión de mi base de datos, la data con que provee o cualquier configuración específica. Esto va a ayudar al desarrollador a que pueda replicar el problema en condiciones similares para resolverlo. Como dijimos, existen prioridades y severidad. La prioridad me dice, ¿cuándo lo debo resolver? La severidad es si esto es muy, es alta, media, baja, es decir, si es urgente, bueno, si no es tan grave y si causa un gran impacto. Por ejemplo, que un usuario no se pueda loguear, eso es un impacto alto. Que una etiqueta tenga un problema de ortografía, dependiendo del cliente, puede ser medio. Que no tenga el color adecuado, probablemente será bajo. Entonces, de acuerdo a algo alto suele alinearse con un bug de algo crítico que puede bloquearnos, que nos tumba el negocio. Algo medio se puede resolver en el curso del normal de desarrollo y algo que es bajo es que, bueno, lo podemos dejar ahí en nuestra deuda técnica como un bug listado o incluso a veces los bugs pueden ser que no estaban identificados en un requerimiento es funcional o no funcional de manera explícita, pero implícitamente nosotros debemos haberlo considerado. Hay que diferenciar entre un bug y una mejora propuesta luego de que hicimos un proceso de feedback. La priorización de un bug se basa en el impacto en el sistema y la frecuencia de ocurrencia. Además del impacto, por ejemplo, bueno, esto afecta a 1.000 usuarios, no, esto afecta a 3 usuarios. Eso también puede ser un factor. La severidad indica por su lado la gravedad la gravedad de ese bug. Así, en base a estas dos métricas, se organiza el trabajo dentro de mi backlog, ¿no? Dentro de mi herramienta, en el caso de Jira. ¿Cuáles son los roles? Bueno, en la gestión de bug, distintos roles son cruciales. El tester, que es el que identifica y prueba, que también puede ser un QA. Digamos, este es un perfil tester. En algunas empresas lo llaman tester cuando son técnicos recién graduados o estudiantes universitarios que los contratan solo para probar, no para desarrollo, empiezan por allí. Bueno, en mi caso era el perfil que buscábamos cuando desarrollábamos, mientras que podía haber por cada producto 5 testers, habían 2 QA técnicos y un líder de QA, digamos. Generalmente los testers tienen menor experiencia que los probadores con mayor experiencia, un quality assurer o un analista de pruebas, que es el que hace el diseño de las pruebas. El desarrollador lo corrige, el desarrollador encargado, porque no necesariamente quien creó el bug o montó el bug es la persona que lo corrige. Eso va a depender en metodologías ágiles de la disponibilidad del equipo. Claro, siempre debe haber un proceso de transición de comunicación para sí, bueno, que a veces sucede que no está el desarrollador que lo hizo, se renunció, fue despedido, está enfermo, está de vacaciones, entonces lo puede corregir un desarrollador del equipo. El gerente supervisa el proceso. Esto también podría ser en el caso de las metodologías ágiles, el Product Owner, el Scrum, dependiendo de dónde, porque también sucede, puede pasar que no se identifica de manera temprana el bug, pasa a pruebas de aceptación y lo identifica es el usuario final en las pruebas de aceptación. Entonces el gerente, el product owner, el Scrum Master también debe estar ahí atento a que se supervise el proceso de corrección. Si eso sucede, cuando eso sucede, el analista de calidad o el de pruebas debe crear el caso de prueba para que el tester en un ciclo de regresión vuelva a identificar que fue resuelto el bug reportado ya en un ambiente de aceptación y volver a empezar el ciclo. Eso asegura que los problemas se aborden adecuadamente y a tiempo, aunque pueden encontrarse en diferentes fases. También puede pasar que hay un problema o un bug que se encuentra ya en producción, que digamos fue un caso muy rebuscado, un escenario que no se pensó
no afecta mucho a muchos usuarios, pero que debe igual ser resuelto y tiene que pasar por el ciclo de creación del caso, incluirlo en un ciclo, montarlo para que el tester lo apruebe, el desarrollador después que el desarrollador lo haya corregido y hacer seguimiento al mismo. Un bug se puede encontrar, con esto resumo, en cualquier momento de la implementación de un sistema. Ahora, ¿qué son las certificaciones de STQB que le hago mucha referencia? Y he dicho cosas como que no es lo mismo un error que un defecto, que una incidencia, que... Bueno, esos son conceptos que, no, que se manejan en ISTQB, que es la International Software Testing Qualification Board. Es una organización internacional que define estándares y certificación para profesionales de testing y QA de software. Los exámenes de certificación de STQB abarcan preguntas de opciones múltiples y evalúan el conocimiento de conceptos, de pruebas de software y de su aplicación práctica. Además, cuentan con una duración específica según el nivel. Se parece mucho al examen que les monté del parcial. Son pruebas de selección simple con conchitas de mango que identifican conceptos básicos. Y en esas certificaciones se ofrecen conceptos como los que acabamos de ver, de casos de pruebas, planes de prueba, qué es lo que es una incidencia, en qué momento se utiliza adecuadamente un concepto u otro. Por ejemplo, lo que les decía, en el caso de STQB, la definición de error y defecto son distintas y tienen significados específicos, pero en la práctica la verdad que se utilizan de manera muy como sinónimos, ¿no? En el caso de STQB, un error es la equivocación o falla cometida por un desarrollador, por el ser humano, en la codificación. Por ejemplo, un error de sintaxis en el código, en un cálculo incorrecto debido a una fórmula equivocada o una condición lógica. Mientras el defecto, que es el bug como tal, es la discrepancia entre el comportamiento real del software y el comportamiento esperado, es decir, haciendo la trazabilidad de esto contra el requisito. Un defecto surge como el resultado de un error del código, pero en Scrum y en metodologías ágiles no hablamos de errores humanos, hablamos de defectos del software, porque la idea es no personalizar, no buscar culpables, sino más bien trabajar en un enfoque de trabajo de equipo y de solución de problemas. Un error surge como un acto humano, mientras que un defecto es la manifestación de ese error. Y por otro lado, la incidencia que ocurre durante la prueba es lo que detecta el equipo de pruebas y lo reporta. Entonces, el defecto es el error como tal, la incidencia es el reporte. Mientras que la falla, cuando el software se ejecuta, el defecto puede causar una falla en el sistema afectando el comportamiento. Entonces, ese, por ejemplo, fíjense que hay una línea muy delgada entre esos conceptos, entre error, defecto y falla e incidencia, que son tipo de cosas que hacen, que preguntan en esa prueba de certificación. Pero una de las que más me llama la atención a mí, o las que me causa impacto, y se los he dicho en otras oportunidades, es los 7 principios esenciales del testing. Y habla de que la ejecución de pruebas demuestra la presencia de defectos, no al contrario. No, las pruebas no indican que no hay defectos, más bien demuestran, hacerlas indican que siempre vamos a tener la hipótesis de que hay defectos. El textil exhaustivo no es posible, es decir, que aunque nosotros tengamos una buena cobertura de pruebas, no necesariamente esas pruebas son totalmente exhaustivas y profundas. Vamos a poder conseguir defectos en algún momento. Por eso hablaba de que el defecto lo consigue el tester o el defecto lo puede conseguirse en las pruebas de aceptación o se consigue en producción. La idea es que nosotros hagamos unas pruebas lo más adecuadas posibles, con escenarios una cobertura amplia para evitar que lleguen a esas instancias. Por eso son las pruebas tempranas, uno de los principios esenciales de un texting. Cuando hay, y esto lo utilizan en la metodología, en la certificación como si usted consigue un insecto invadiendo una plantación, va a encontrar más bugs probablemente en esa zona. Entonces, la agrupación de defectos. Si usted consigue una funcionalidad que tiene problemas, un defecto, pruebe a profundidad porque van a haber más defectos relacionados.
La paranoia del pesticida, y es por esto la rotación. Si usted utiliza el mismo pesticida, el mismo Baygon que es popular para matar cucarachas, llega un momento en que se hacen inmunes. Entonces, por eso es que hay que hacer rotación de ciclos de prueba, de casos de prueba y de recurso humano que haga esas pruebas, porque cuando lo ha hecho muchas veces puede enviciarse sin darse cuenta de que ha sido así. El testing depende del contexto, escenarios, entornos, definición. Por eso la realidad de que el desarrollador diga, pero eso no me pasaba a mí, puede ser cierta, porque según el escenario puede variar. Falacia de ausencia de incidencia. Siempre vamos a encontrar incidentes, defectos, aunque existan incidentes que no hemos encontrado. ¿Ok? Por eso es que se devuelve solo queremos probar que existen defectos. Ahora, la validación de las funcionalidades. Uno de los principales objetivos de las pruebas de regresión es asegurar que nuevas funciones añadidas al software funcionan correctamente y no rompen funciones existentes. Esto se logra al correr pruebas específicas diseñadas para validar cada nuevo funcionamiento. Y ahí hablamos de análisis de defectos encontrados, donde implica investigar, documentar, observar durante la prueba eh, qué está sucediendo para clasificar la gravedad y la frecuencia. Las pruebas de regresión, como dijimos, incluyen todo un ciclo de retesteo, de volver a probar lo que ya se probó. Si tenemos un componente A, un componente que ya pasó por todo un ciclo de prueba y pasó efectivamente, un componente B que también pasó y tenemos un nuevo desarrollo, estamos creando casos de prueba para el componente C y vamos entonces a hacer regresión del componente A y B. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere el hecho de hacer pruebas de regresión de sistema. La detención de defectos, la prueba de regresión nos ayuda a detectar defectos que fueron como inyectados luego de un cambio del código y defectos inesperados. Por eso es que las pruebas unitarias son tan importantes. Sobre las estrategias de regresión, es esencial planificar en qué momentos son adecuadas. Muchas veces la idea es, vamos a armar una prueba por componente y cada tantos sprint hacemos una prueba de regresión. Pero lo acompañamos con una prueba de humo para validar que no existe una falla básica del sistema. Entonces ahí debemos definir claramente los criterios de éxito y documentar los resultados para referencia futura. El mantenimiento de las pruebas. Las pruebas pueden cambiar a medida que se añaden funcionalidades o se eliminan características o cambian, tenemos que también hacer el mantenimiento de la prueba. Y va en par con la modificación de casos de prueba, asegurando que sigan siendo relevantes los cambios de software. Complejidad de la regresión. A medida que los proyectos de software crecen, por supuesto que también la iteración entre nuevas funcionalidades y viejas pueden ser más complejas. Entonces, planificar cada tanto este tipo de pruebas, pues ya que empiezan a ser más complejas, más un ciclo de prueba de regresión puede empezar con n casos y multiplicarse exponencialmente en mi última entrega a n por n, pues. Entonces, la interacción y ver el momento de dónde se ejecutan estas pruebas de regresión es elemental dentro de nuestra planificación. Porque los cambios de requerimientos son una realidad, sobre todo cuando trabajamos con metodologías ágiles, donde cada stream buscamos retrospectiva y revisión, un review y un feedback, una retroalimentación de nuestro sistema. Esos esfuerzos pueden resultar significativos a la gestión cuidadosa del alcance del proyecto y las pruebas. Cada cambio de requerimiento indica debemos hacer un refactor y también de nuestras pruebas. La integración continua es un enfoque que permite al equipo desarrollar y trabajar de manera eficiente. El IC y el ID nos ayuda en gran manera a que esas pruebas, si se rompen, lancen sus señales de manera rápida. Hay que acotar que también las pruebas son desarrollo, así que las pruebas pueden fallar en sí mismas si no hicimos las adaptaciones al momento en que existen cambios del software. Entonces, debemos fomentar el ciclo de feedback tanto del desarrollo y el producto como de los componentes de prueba.
¿Cuáles son las limitaciones? Muchas veces las limitaciones tienen que ver con recursos, con presupuesto, con personal. Y, por ejemplo, no tengo el ambiente, no tengo personas suficientes para probar, no tengo suficientes tester, no puedo para automatizar y eso debemos también considerarlo dentro de nuestro plan de prueba como un punto que nos permite levantar banderas de manera temprana. Los registros de resultados, como lo dijimos, todo lo que tiene que ver con el resultado de la ejecución del ciclo de prueba nos va a permitir hacer el seguimiento de ellas. Los formatos de reporte, por su lado, deben estar claros, deben incluir los BOC de esenciales como el título, la descripción y la categorización que acabamos de ver, prioridad y severidad. Existen diferentes tipos de prueba, existen diferentes tipos de, así como existen diferentes tipos de prueba, tenemos diferentes tipos de reporte que incluyen defectos, de cobertura, de progresión. Por ejemplo, nosotros le dijimos en algún momento que si mi criterio de aceptación a nivel técnico por mi arquitecto es que la cobertura es 80%, eso es un reporte en Sonar, mientras que un reporte de defectos lo traemos de Jira o un reporte de progresos de prueba que nos dice cuánto hemos corrido del ciclo. Entonces, cada uno de esos son utilizados como prueba de resultado y los logros alcanzados durante un periodo determinado. Una estructura de un reporte debe tener generalmente un resumen ejecutivo, una descripción, pero también depende de a quién le vamos a llevar los resultados. Los resultados de fallo, de recurrencia, por ejemplo, en un resumen ejecutivo podríamos decir hay 20 defectos, pero todos son de carácter bajo y la aplicación puede funcionar en producción con esos defectos. Entonces, la evaluación de los resultados es crucial para determinar la efectividad del software y implica analizar los datos recopilados y ese análisis ayuda a refinar el proceso de desarrollo y priorizar dentro de nuestro backlog los problemas más frecuentes. Las métricas, bueno, existen diferentes métricas de cobertura, de tasa de ejecución, de recurrencia de problemas, de clasificación de defectos, de prioridad. Y en base a ello establecemos relaciones entre requisitos y pruebas, también son un tipo de métrica importante a nivel de la cobertura. O la calidad de casos de pruebas que se cumplieron de manera exitosa, nos dice cuál es el nivel de calidad de ese software y son herramientas valiosas para poder establecer riesgos y mejoras. Además, las métricas nos van a decir la salud del sistema en un momento determinado, las métricas de esas pruebas. Por ejemplo, este es un caso de un informe semanal de proyecto de desarrollo de software y aquí tenemos qué se ejecutó, cuáles son las pruebas, cuáles fueron las fallas por fallas de login, que está en rojo, que esto es por módulo. Entonces puedes evocar, generar informes diferentes con diferentes métricas por diferentes modos de vista en dimensiones diferentes, en diferentes software de seguimiento de gestión de errores. Entonces, hay una gama impresionante de opciones para ello. La retroalimentación es esencial en la mejora continua. Si tú reportas los bugs y no los solucionas y tienes el feedback, bueno, no estamos haciendo mucho. Entonces, para ello tenemos herramientas de seguimiento como Jira, Buxola y Trello, donde manejamos estatus, y esto lo vimos así como manejamos estados para los histories, para los user stories, también manejamos estados para los bugs, resueltos, no resueltos, y el seguimiento de ellos. Y para ello también contamos con herramientas de automatización, que estas las que iremos viendo más profundamente en el futuro, según el tipo de pruebas, porque hay software para pruebas unitarias, para pruebas end-to-end, dependiendo del framework nos recomiendan algunas para pruebas de testing. Entonces, todas las herramientas permiten ejecutar pruebas de manera repetida y eficiente, ahorrando tiempo y recursos, y se requiere crear un proyecto que la re- eh, nos permita volver a ejecutar el mismo ciclo varias veces después que tenemos identificadas estas pruebas y desarrolladas estas pruebas automáticas. Y bueno, ahí estamos con ICI de nuevo. En conclusión, las pruebas de software son un componente esencial de desarrollo. Existen amplia gama de categorías que cubren verificación de diversa naturaleza en diferentes fases del proceso de desarrollo de software. A través de las metodologías adecuadas, herramientas eficientes y mejoras, se puede alcanzar un software de alta calidad y confiabilidad, aunque nos diga ISTQB que siempre existe la presencia de errores y es lo que tenemos que demostrar. De los requisitos nacen los casos de prueba. De los casos de prueba hacemos varios ciclos de prueba. De los ciclos de prueba salen los bugs. Los bugs se solucionan, volvemos a crear casos de prueba o mejorarlos si implica
y volver a crear nuevos ciclos para luego salir con una aplicación que tenga niveles de calidad altos, donde la mayoría de los bugs son resueltos y las incidencias que no fueron encontradas, esperemos nunca aparezcan en producción. ¿Dudas hasta aquí? Sé que me fui otra vez como por 10 minutos. ¿Hay dudas al respecto? ¿Se entiende claro? Vamos a ir a profundizar esto a medida que avancemos dentro de la parte de la práctica de proyectos. Vamos a crear bots, vamos a crear ciclos de prueba, vamos a crear un ciclo de asociarlos a diferentes tipos de pruebas. Forma parte del proceso, que no son entregables como tal, pero formales, pero van a formar parte del ciclo de desarrollo para poder lograr esos entregables. Está bastante extenso, pero quedó claro, hay que digerirlo. Sí, esto es, por eso incluso, aquí están los recursos, por eso incluso existen perfiles de testeadores. Existe perfil de tester, existe de quality ensure, automatizador y no automatizador, y existe un DevOps. Digamos, lo que vimos en esta clase, en la práctica empresarial, lo puede estar llevando al menos más un líder de QA. Y si metemos al Product Owner en pruebas de aceptación, al menos 5 perfiles. ¿Ok? Por eso se me fue un poquito de tiempo en la clase. Y bueno, gracias por el tiempo, chicos. Les agradezco. Y recuerden, es extenso, pero la idea es que vayamos viendo por cápsula en la práctica esta teoría. Es la base para esa práctica. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, que estén súper bien y hasta la próxima clase. Cierro por aquí la grabación. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.